Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo utilizar un transistor BJT para activar cargas no inductivas. No olvides revisar la descripción del video, ya que desde ahí podrás descargar el material de referencia, además de acceder a la cronología del mismo. Este video se va a dividir en dos secciones, teoría y práctica, la cual incluye simulación en software y ensamble y medición en protoboard. En el video de hoy solo veremos la teoría, de manera que sea fácil y entendible para todo público. Muy bien, antes de comenzar, tengo que recalcar un par de cosas. Como lo dice el título, en este ejercicio solo usaremos un transistor del tipo NPN y vamos a activar una carga no inductiva. Las cargas que sí son inductivas requieren de un elemento adicional y eso lo veremos en otro video. Muy bien, vamos a empezar. Para que esto funcione correctamente necesitamos de 4 elementos básicos. Una carga, que es todo aquello que necesitamos activar, la cual debe funcionar con corriente directa. Si tu carga funciona con corriente alterna, este esquema no te va a servir. Obviamente necesitamos un transistor que sea capaz de activar y desactivar la carga. También necesitamos una resistencia que nos ayudará a activar y desactivar al transistor. Y finalmente, necesitamos de un dispositivo de control, que es quien decide cuándo activar o desactivar al transistor. El dispositivo de control puede ser casi cualquier cosa, por ejemplo un microcontrolador, una compuerta lógica, un sensor, otro transistor o incluso una persona que active o desactive manualmente al transistor. Observa bien, la carga siempre se conecta entre VCC y el colector. El emisor se conecta directamente a GND o tierra, sin ningún elemento de por medio, y entre el dispositivo de control y la base colocamos la resistencia. Ok, pero ¿cuál es la ciencia detrás de todo esto? Muy sencillo. Todo transistor BJT tiene 3 zonas o regiones principales de trabajo. Zona de corte, zona activa o lineal y zona de saturación. En la zona de corte no circula corriente por ningún lado. En la zona activa o lineal podemos meter una pequeña señal por la base y ésta saldrá amplificada por el colector. Y en la zona de saturación circula mucha corriente por el colector. Entonces podemos decir que en la zona de corte el transistor funciona como un interruptor abierto. En la zona activa o lineal trabaja como un amplificador y en la zona de saturación funciona como un interruptor cerrado. Por lo tanto, para este ejercicio necesitamos que el transistor pase de la zona de corte a la zona de saturación y viceversa sin pasar por la zona activa o lineal. Bajo ninguna circunstancia debemos de caer en esta zona. Muy bien, pero ¿cómo se lleva a cabo todo eso? Mira, cuando el transistor está en corte, significa que el dispositivo de control generó un voltaje de 0 volts o GND. Eso provoca que la unión entre base y emisor del transistor no se polarice. Es como si aquí hubiera un circuito abierto. Debido a esto, no puede circular corriente de base. Y como la corriente de colector depende directamente de la corriente de base, entonces tampoco tenemos corriente de colector. Esto ocasiona que la carga no se active. Por eso se dice que en corte el transistor es como un interruptor abierto, porque no deja pasar corriente. Y como en todo interruptor abierto, el voltaje se hace presente entre sus terminales. Por eso, cuando el transistor está en corte, el voltaje entre colector y emisor es igual a VCC. Por otro lado, en saturación, el dispositivo de control genera un voltaje positivo. Esto provoca que la unión entre base y emisor quede polarizada de manera directa. Es decir, hay conducción entre estos dos puntos. Debido a esto ya puede circular corriente por la base. Esto permite que circule corriente por el colector, activando la carga en el proceso.
esa corriente sale de VCC, pasa por la carga, entra al colector, sale por el emisor y llega hasta GND. Por eso se dice que en saturación el transistor es como un interruptor cerrado, porque deja pasar la corriente. Y como en todo interruptor cerrado, el voltaje entre sus terminales es de 0 volts. Por eso cuando el transistor está en saturación, el voltaje entre colector y emisor es igual a 0. Todo esto nos demuestra que el transistor BJT trabaja con corriente. Eso es algo que nunca debes olvidar. Muy bien, ya entendí, pero ¿cómo puedo elegir el transistor adecuado? Mira, básicamente tenemos que fijarnos en la carga. Necesitamos saber con cuánto voltaje trabaja y cuánta corriente consume. Ese voltaje será el VCC de nuestro circuito y esa corriente será la que circule por el colector cuando el transistor se encuentre en saturación. En base a esto, seleccionamos un transistor que sea capaz de satisfacer estos requerimientos. Para ello tenemos que revisar la hoja de datos o datasheet del transistor y fijarnos en dos de sus parámetros: el voltaje colector emisor máximo y la corriente de colector máxima. El primero es el voltaje máximo que ese transistor puede soportar entre sus terminales de colector y emisor, y el segundo es la corriente máxima que ese transistor puede manejar. Esos parámetros siempre deben cumplir las siguientes condiciones. El voltaje colector emisor máximo siempre tiene que ser mucho mayor al VCC, porque en el estado de corte el transistor tiene que soportar el voltaje de VCC entre sus terminales de colector y emisor. De lo contrario, el transistor se quemaría. De igual forma, la corriente de colector máxima tiene que ser mucho mayor que la corriente que consume la carga, ya que en el estado de saturación el transistor debe ser capaz de manejar esa corriente, de lo contrario se quemaría. Ya elegí el transistor adecuado. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora tenemos que ponerlo a trabajar, y para eso necesitamos generar la corriente de base, la cual depende de tres factores: el voltaje que produce mi dispositivo de control, el cual puede ser menor, igual o mayor que el VCC, eso no importa; la resistencia que conectemos en la base y el voltaje que consume la unión entre base y emisor de mi transistor cuando éste se encuentra en saturación. Mira, esta zona es un circuito en serie, por lo que una parte de este voltaje es consumido por la unión entre base y emisor, la cual es como un diodo, por eso lo dibujé así. Entonces, el resto del voltaje cae entre las terminales de la resistencia. Ese voltaje, dividido entre esta resistencia, produce la corriente de base que tú necesitas, y al mismo tiempo esa corriente de base produce la corriente de colector que la carga necesita. Muy bien, ya entendí que la corriente de colector depende de la corriente de base, y también aprendí cómo generar la corriente de base. Pero ¿cómo puedo saber cuánta corriente de base necesito? Es decir, ¿cómo se relacionan ambas corrientes? Ok, la forma en la que ambas corrientes se relacionan es mediante un parámetro del transistor llamado beta o HFE. Ese parámetro indica una ganancia de corriente entre el colector y la base. Es decir, me muestra cuánta corriente de colector voy a obtener por cada unidad de corriente que ingrese por la base. Pongamos un ejemplo. Si tengo una corriente de base de 1 mA y el transistor que estoy usando tiene una beta o HFE de 100, significa que por el colector voy a obtener una corriente de 100 mA. Ahora imagina que cambias de transistor y colocas uno que tiene una beta de 200. Si mantienes la misma corriente de base, entonces por el colector vas a obtener una corriente de 200 mA. Y si después cambias la corriente de base y metes 2 mA, manteniendo esta beta, por el colector vas a tener 400 mA. Y así sucesivamente. El parámetro beta lo puedes obtener mirando la hoja de datos de tu transistor,
o si quieres ser más preciso lo puedes medir directamente, ya que este valor es único por cada transistor. Puedes tener varias unidades del mismo lote y del mismo fabricante y es casi seguro que todos tendrán betas diferentes. Entonces, en resumen, si ya sabes cuánta corriente de colector necesitas y si conoces la beta de tu transistor, fácilmente puedes calcular la corriente de base que vas a necesitar. Muy bien, eso fue todo por hoy. Creo que con esto cubrimos toda la teoría necesaria para este tema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si tienes dudas, quejas, sugerencias, críticas o lo que sea, ahí abajo tienes la caja de comentarios. En el próximo video haremos las matemáticas y la práctica, así es que no te lo pierdas. Y pues lo de siempre, dale like, suscríbete, comparte y que tengas un excelente día. Adiós.